Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Le decía recién a Fabián que me dé una mano porque lo mío no es la tecnología. Mi nombre es Silvina Rumi, como les dijo Sandra, soy mamá, tengo 4 chicos celíacos, fueron diagnosticados hace 16 años, con lo cual ahora estamos en el mejor de los mundos. Yo soy diseñadora gráfica, maestra jardinera, mi vida no rondaba para la cocina hasta que de pronto me encontré con esta situación. A partir de eso me capacité, estudié cocina, hice diferentes cursos de cocina, además de panadería profesional, y a partir de ese momento me obsesioné en que mis hijos comiesen lo mismo que comían el resto de las personas, ¿sí? Ellos tenían que cambiar su alimentación y yo quería que no sintiesen esa falta de lo que venían comiendo habitualmente. Así que bueno, así arranqué. Gracias Sandra por invitarme y el desafío que me dio Sandra es cómo organizar una mesa para celíacos y no celíacos. Que les cuento que en su momento fue mi desafío. Ahora ya digamos que lo tengo bastante aceitado. Esperé porque les dije que lo mío no era la tecnología. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el tipo de alimentación. ¿Quiénes tienen que comer una dieta libre de gluten? Que son todas aquellas personas que pueden consumir los alimentos, bebidas y medicamentos que tienen que estar debidamente rotulados. De aquellas personas que pueden llevar una dieta en la cual pueden comer gluten o pueden incluir lo que quieran. Dentro de esa alimentación tomamos a los alimentos, a las bebidas y también a los medicamentos. Porque es importante hacer hincapié en eso, porque un celíaco no puede medicarse con lo que tiene en la casa. Tiene que medicarse con alguna medicación que esté rotulada. Hoy día no contamos todavía con esta facilidad como la contamos en los alimentos. Pero ya hay bastantes laboratorios que se están ayornando y están empezando a identificar. Bueno, ahí hablábamos de cómo armar una mesa para celíacos y no celíacos. ¿En qué lugares encontramos una mesa? ¿Dónde compartimos una mesa? Vamos a encontrar que lo primero que se nos viene a la cabeza es en la casa, en el hogar. Después, en establecimientos educativos, como escuelas, universidades, clubes, en establecimientos gastronómicos, restaurantes, pizzerías, bares, cadenas de comidas rápidas, y en los eventos sociales, en los cumpleaños, en las fiestas, en las reuniones laborales, reuniones con amigos y demás. Ahí, en todos esos lugares, nosotros nos situamos frente a la posibilidad de una mesa que puede ser para personas que comen gluten y personas que necesitan llevar una dieta libre de gluten. Vamos a situarnos en casa, que es lo primero que se nos viene a la mente. Y lo que uno, digamos, cotidianamente practica. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? No me voy a meter demasiado porque ahí muy bien las chicas ya hablaron del almacenamiento, primero el abastecimiento, el almacenamiento, la elaboración de los platos y el consumo. Cómo presentar los platos hasta el consumo mismo. Y ahora vamos a hablar por qué del consumo mismo también. Cuando vamos al abastecimiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ustedes me escuchan bien, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es procurar la compra de alimentos que estén debidamente rotulados. Utilizar y conseguir aquellos alimentos que a su vez tengan marcas seguras, pero no obstante, controlar esto que vamos a comprar en los listados. En el del ANMAT, y yo ahí también coloqué el buscador que recién les mostró Fabián. Comprar entonces todos productos que tengan el logo oficial. Después, ¿qué vamos a evitar? Comprar productos a granel, productos fraccionados, productos sin inscripción, productos sin rotular o productos con un rótulo dudoso. A veces pasa que tal vez encontramos que tienen el simbolito,
Pero ese simbolito es muy fácil levantar de internet y pegarlo en la etiqueta de un alfajor. Entonces es como que tenemos que ver el producto en su totalidad. Aprendamos a leer las etiquetas y frente a la duda aprovechemos la posibilidad de los buscadores. Cuando vamos al almacenamiento, guardar los alimentos en envases cerrados, debidamente identificados, y cuando vamos a la elaboración, la higiene personal, ¿sí? Eso es muy importante para poder manipular los alimentos con seguridad. Las superficies tienen que estar debidamente limpias, todos los utensilios, y como bien dijeron antes, realizar primero las elaboraciones. Ahí hay un error. Realizar primero las elaboraciones sin gluten. Sin gluten. Cuando uno se organiza en la casa, yo recuerdo cuando empecé que, por ejemplo, veía cómo armar un domingo las pastas en familia. En ese momento éramos 3 celíacos y 3 no celíacos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hacía? Una salsa, por ejemplo, donde cuidaba que todos los ingredientes que colocase fueran libres de gluten, y ponía de un lado una olla para tallarines con gluten y de otro lado otra olla para tallarines sin gluten. Yo el circuito en mi cabeza lo tenía perfectamente bien aceitado. Una cuchara de este lado, una cuchara de este, mezclaba uno, mezclaba otro, colaba primero la pasta sin gluten y después en ese mismo colador colaba los tallarines con gluten. Pero si vamos, por ejemplo, a utensilios, el colador es uno de los utensilios medios claves que yo aconsejo tener exclusivo, ¿sí? Yo les estoy hablando hace 16 años atrás, cuando yo me enteré que 3 de mis hijos en ese momento eran celíacos, no sabía de las existencias de las asociaciones, no había demasiada información ni mucha comunicación. Entonces, como mamá de casa, trataba de hacer a mi criterio lo que mejor me parecía. Después, obviamente, con el tiempo, todas esas cosas fueron mejorando. El consumo. Proteger bien los alimentos, identificar los platos con y sin gluten. Y acá, en proteger bien los alimentos, me refiero en ponerles, por ejemplo, un film. De esa manera no solamente los protegemos de una posible contaminación cruzada, sino que también los alimentos que nosotros elaboramos sin gluten tienen una particularidad. Como no tienen gluten, suelen ser más secos, diferentes, y ahora vamos a hablar también de ese tema. Es porque se deshidratan con mayor rapidez que aquellos productos que sí contienen gluten. Hoy día, de todas formas, logramos muy buenos preparados. O sea, prácticamente yo les diría que una de las claves, para mí, si pudiese ser posible y en el recontra mejor de los mundos, yo no haría ninguna mesa para celíacos y no celíacos. Yo haría una única mesa libre de gluten, ¿sí? Porque hoy día, si yo les comparto a ustedes, que de hecho lo probaron afuera, un brownie, una torta, unos tallarines, un pan, unas masitas o lo que fuese, prácticamente no hay diferencia. Tenemos muy buenos resultados. Pero ahora vamos a lo real. Eso sería mi ideal y que cocino desde hace muchos años. Lo real es que no podemos convertir al mundo libre de gluten porque tenemos un mayor costo, porque no está la capacitación suficiente y porque el que puede comer gluten, porque va a dejar de comerlo, ¿sí? Que ese también es otro de los puntos por el cual después en mi casa, al tener 3 celíacos y 3 que no lo éramos, yo seguía haciendo 2 tipos de preparaciones. Porque la cuarta hija mía, al no ser celíaca, yo necesitaba que ella comiese cosas con gluten para ver si la enfermedad en algún momento me saltaba positivo. Si yo la sometía a ella a una dieta libre de gluten igual que los hermanos, nunca me iba a enterar. Nunca me iba a enterar si era celíaca. Entonces, era una forma que yo tenía al principio. Obviamente, luego tuve mi cuarta nena celíaca,
Mi hijo ya ahora tiene 20 años, me saca una cabeza y yo ya ahora en casa hago todo libre de gluten. A mayor cuidado tenemos menos riesgo de contaminación cruzada. Para mí, la mesa más segura que el celíaco puede tener es la mesa que tiene en casa. Es donde uno puede tener el mayor control de los alimentos y de los actos y de la higiene y de la manipulación. Por eso para mí la mesa más segura es la que uno tiene en casa, siempre y cuando sepa cómo manejar todos los ingredientes. Vamos a la contaminación cruzada y lo voy a hacer como rapidito porque ya también lo vimos. Se produce cuando un alimento libre de gluten toma contacto con algo. Yo le puse algo. ¿Por qué ese algo? Bueno, donde estén presentes el TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Porque ese algo puede ser tanto una superficie, como un utensilio, como un envase, como un ingrediente, como un alimento. Entonces ya no solamente es algo que uno ingiere, sino algo donde uno lo puede apoyar. ¿Sí? Puede ser un plato, o la mesa misma, o lo que fuese. Entonces ahí es donde se da el tema de la contaminación cruzada, que como bien dijeron antes, con una mínima parte, con una miguita de pan, el plato ya está contaminado. ¿Qué puede pasar cuando la mesa se presenta fuera de casa? Y ahí arrancamos con los interrogantes, porque en casa controlamos todo y somos todos responsables nosotros mismos de lo que ingerimos. Puede aumentar el riesgo de la contaminación cruzada. Y ahí nos vamos al resto de los establecimientos. Establecimientos educativos como las escuelas, las universidades, los clubes, los establecimientos gastronómicos, restaurantes, pizzerías, bares. Podríamos incluir también la parte de hotelería, cuando uno sale de casa, de vacaciones, que también contamos con los buffets y con la gastronomía que nos ofrece el hotel. Y los eventos sociales, como dijimos antes, los cumpleaños con amigos, los eventos laborales, las fiestas, etc. Me voy a detener en los gastronómicos. Tenemos 3 opciones de establecimientos gastronómicos donde podemos encontrar alimentos libres de gluten. En los otros también, pero me voy a detener en estos. Los exclusivos sin TAC, que son pocos, y que los puse en rojo, porque se supone que si siguen todos los protocolos de manipulación de los alimentos y están bien aceitados en todo el flujograma de la elaboración y utilizan todas materias primas adecuadas, esto debería ser seguro o lo más seguro. Mixtos, donde tenemos algunos, y sin opción, donde tenemos muchos. Ahora, vamos a los mixtos. En los mixtos vendría a ser el caso, por ejemplo, que contaron antes, donde elaboran al principio, donde tienen ciertos cuidados, donde tienen un lugar destinado para la elaboración, donde hasta la ropa es diferente. Cuando comienzan el día se colocan las chaquetas limpias y arrancan con la elaboración. Y sin opción, donde tenemos muchos. Ahora, imaginemos que nosotros vamos a algún lado, somos celíacos. ¿Hay algún celíaco acá? 1, 2. Imaginemos que nosotros salimos de casa, ¿sí? Y bueno, tenemos que comer en algún lado y no tenemos ningún lugar exclusivo ni ningún lugar mixto y caemos en esta opción, en el que elaboran todos platos y que no tienen ninguna opción. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes que sería viable pedir en un lugar donde no tienen nada seguro? ¿Se quedan sin comer o piden algo? Bien, pedimos un bife con ensalada, un pollo a la parrilla, algo que nosotros pensemos que la contaminación cruzada no está presente. A veces el celíaco dice, bueno, listo, me pido un plato de arroz. El arroz es error, porque el arroz, si bien de por sí el grano de arroz es libre de gluten, en un restaurante el arroz lo van a colar en el mismo colador que las pastas. Lo mismo que si dicen, bueno, le pido un churrasquito con unas papas al natural. También, las papas es un alimento libre de gluten, pero lo van a pasar por el colador de pastas. Entonces, a la hora de salir de casa, estas cosas son importantes.
pensar lo que uno pide en un lugar donde no tenemos opción. Con respecto a los establecimientos educativos, los clubes y demás, acá es importante capacitar al personal. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo a mis hijos cuando eran chiquititos, iban al colegio y el buffet del colegio no tenía ninguna opción. Entonces yo mandaba las viandas. Pero eran chiquititos. O sea, era necesario que esa vianda alguien se la caliente. Y no tenían idea. Más de una vez me la pasaban de plato a un plato donde no sabemos si estaba totalmente libre de gluten. Entonces fue todo un trabajo, ir, hablar, educar, enseñar, porque a veces la gente no tiene mala voluntad, lo hace desde el desconocimiento, ¿sí? Entonces es un punto clave, la manipulación de los alimentos para poder tener opciones seguras, ¿sí? Es como que van de la mano, porque de nada sirve tener ingredientes o alimentos libres de gluten y en un momento manipulamos mal algo y esa opción ya no es segura. A mí me pasa, por ejemplo, que hay veces que me escribe la gente y supónganse, me cuenta una señora, mira, hice una torta, le puse el dulce de leche con el simbolito, pero vino la abuela y le puso unos confites arriba. ¿Puede comerlo? No, porque vos hiciste la torta en un molde donde seguramente tomaste los recaudos de que no está contaminado o lo cubriste con papel aluminio para evitar la contaminación, utilizaste un dulce de leche de marca pero lo decoraste con cualquier cosa, contaminaste la preparación. Eso ya no es seguro. Entonces, ¿qué es lo que digo yo y pienso? Que necesitamos el compromiso de todos para incluir a la persona celíaca en la vida cotidiana, ¿sí? Esto lo digo también desde el corazón, como mamá de 4 chicos celíacos, habiendo pasado muchos años desde que comencé y feliz de los logros que tenemos. Entonces creo que es necesario divulgar, capacitar, informar y sobre todo esto, generar conciencia. Tratar de que a los celíacos, me van a escuchar muchas veces hablar como si yo fuese celíaca. No nos vean como bichos raros, ni tampoco nos vean como, les muestro esto final que son los talleres de cocina que yo doy. Suelo ir a los municipios y bueno, y a partir de ahí me pongo en contacto con muchísima gente celíaca y realmente es algo que, si acá hay mucha gente que no lo es, está muy bueno esto de poder replicar, concientizar, divulgar y ayudar. La persona celíaca cuando recibe el diagnóstico entra en pánico. Lo primero que hace es, se pone en shock. Piensa que no va a poder comer nunca más nada. Después de a poco empieza como a andar ese caminito. Y de a poco le empieza a pasar como me pasaba a mí al principio. El hecho de revolver con un utensilio una olla, con el otro la otra, que nadie me hable, que nadie me toque nada en la cocina, porque creía que todo se me iba a contaminar. Después, a medida que las aguas se aquietan, uno empieza a transitar, te das cuenta que tenés muchísimas opciones para comer y te das cuenta que podés lograr muy buenas cosas. Hoy día podés lograr panes, pastas, pizzas, galletitas, tortas, y la verdad que si vuelvo a mi premisa anterior, podemos ofrecer una mesa libre de gluten para todos y nadie se va a dar cuenta. Y en el caso de que tengamos que ofrecer una mesa mixta, tener los recaudos de o cubrir con un film las preparaciones y destaparlas un ratito antes, o como bien decían por ahí, sin poner un cartel que diga es para el celíaco. Sí, porque hay veces que se sienten como discriminados. Entonces yo creo que las cosas se pueden manejar con naturalidad. Si uno va a servir diferentes platos, no dejar a la persona o al comensal celíaco para lo último. Porque a veces pasa, y eso le ha pasado a mis hijos en los cumpleaños, que les entregan la vianda al final, ¿no? Entonces yo corría, por ejemplo, y acá viene una anécdota y ya cierro porque sé que se hace por ahí tarde en la jornada, pero tengo un montón de anécdotas que son
para mí como muy figurativas, ¿no? Iban a un cumpleaños y eran chiquitos, o sea, les estoy contando que tienen 20, 18, pero tenían 4, 5. Entonces yo llamaba a los lugares y preguntaba qué iban a ofrecer. Generalmente era pancho, lo más común de un cumpleaños infantil. Entonces yo corría, hacía el pancho con la salchichita, con el pan, lo envolvía en film, les explicaba cómo calentarlo. Entonces volvían. Yo aparte, les estoy hablando hace muchos años atrás, donde los panes de pancho que yo hacía no son como los de ahora, porque uno va evolucionando, ¿sí? Entonces va logrando mejores cosas. Entonces volvía, yo se lo hacía media hora antes del cumple para que no se pusiese seco, duro, nada. ¿Y el pancho qué tal estuvo? No lo comí. ¿Cómo no lo comiste? No, no lo comí, mamá. ¿Pero te lo dieron? Sí, sí, me lo dieron. ¿Estaba feo? No, no, mami. ¿Y qué pasó? Y cuando me lo dieron a lo último y vino la señora y me dijo, vamos, vamos, nene, que esta es la hora de ir a jugar. Y no le dejaron comer la comida. Entonces, creo que es una cuestión de educación, de concientización y de divulgar. Creo que entre todos podemos hacer que la enfermedad celíaca para quien la tiene en su familia sea un poquito más fácil. Bueno, muchas gracias a todos.